Buenas noches, en un encuentro más del Streaming La Walsh, acá desde el Instituto Rodolfo Walsh, Verónica Saracho con el profesor Marcos Monsalvo. Hoy hablamos por qué los docentes estamos en lucha. Bienvenido, profesor, y muchas gracias por su tiempo. Hola Verónica, hola Paola, y un saludo a toda la audiencia de La Walsh. ¿Por qué estamos en lucha, profe? Bueno, principalmente porque sistemáticamente desde hace 2 años se vienen vulnerando diferentes derechos adquiridos a lo largo de décadas de lucha del sector docente. Esto es importante aclararlo, dejarlo bien explicado para quienes no están cercanos, digamos, a nuestra actividad y a nuestras problemáticas, a nuestras incertidumbres diarias, porque si no parece que estamos luchando solamente por el salario. Entonces, hay nuestro gremio, o sea, nuestro sector docente, no gremial, sino nuestro sector docente, desde hace varios años se rige nuestra actividad por un estatuto. Ese estatuto, el estatuto docente, tiene diferentes dimensiones, diferentes artículos que van regulando y normativizando diferentes derechos y obligaciones de la labor docente. El estatuto docente en la provincia del Chaco es producto de muchas décadas de trabajo y de lucha del sector con diferentes gobiernos de diferentes signos políticos. Entre otras cosas, el estatuto nos da diferentes tipos de licencias por enfermedad, por paternidad, por maternidad, por fallecimiento. Por especialización, porque todos los docentes continuamente debemos especializarnos. Exacto, por estudio, diferentes tipos de licencias. También regula cuestiones que tienen que ver con el tipo de actividad que tienen los docentes, las suplencias y un poco también me contaba fuera del vivo que ya en la Walsh en los días pasados han compartido sus miradas colegas de la institución y que ya han comentado un poco de qué se está tratando estos últimos días de manifestaciones y de convocatorias en la plaza y bueno, en diferentes medios, que han conversado del tema de las quitas de algunos derechos que tienen que ver con el incentivo docente, con la cláusula gatillo, la conectividad y la cláusula gatillo, que es lo último que se suspendió desde la semana pasada, anunciado por el gobierno provincial. Entonces, para no andar en eso, que ya lo vienen conversando, quedaba como también explicar un poquito lo que tiene que ver con el presentismo. Sí. El presentismo es una bonificación, si se quiere, que se le da al docente cuando no falta por ningún motivo. Eso, lejos de ser un premio, lo que termina siendo es una vulneración de derechos que están ya estipulados en el estatuto docente que les vengo comentando. ¿Por qué? Porque el presentismo se desactiva o no se paga, por ejemplo, por una licencia de enfermedad. Totalmente. Entonces, lo que provoca el presentismo, que ante un contexto como el que estamos viviendo de extremas necesidades o de vulneración de nuestros salarios, el docente no haga uso de ese derecho de licencia, ¿sí? Del derecho de licencia de, por ejemplo, una enfermedad, una atención al familiar enfermo. Que escapa de uno y que uno no lo planea, no lo proyecta. En mi caso tuve un accidente y perdí ese bono que también ayuda al insumo personal, digamos. Y otros docentes ni siquiera aspiran a tener el presentismo porque no pueden mantener por diferentes contextos de vida y de salud esa asistencia perfecta, sarmientina, de no faltar nunca por ningún motivo, para no perder esa bonificación. Así es. Que, como digo, no es un premio, sino es una forma más de vulnerar derechos adquiridos. Yo lo diría un poco más fuerte, es opresivo también, ¿no, profe? Una opresión de exigencia que escapa de coercitivo. Sí. Bueno, eso como para hablar de un poquito de ampliar lo que ya se viene conversando en este espacio. Ahora, también usted se desarrolla como profesor universitario. Es la misma realidad, hay una diferenciación, porque hemos visto que hace meses hay manifestaciones, hay clases en la calle, hay como también debates, asambleas, donde
participan los estudiantes universitarios. ¿Se pudo solventar, resolver la situación o hay una crisis también para los docentes? Adiós, hasta luego. Adiós, profesora Mariel. Queremos también conocer esa realidad de las universidades, profesor. Sí, son realidades diferentes en algunos puntos y hay algunos puntos donde los vasos comunicantes de la lucha tienen que cada vez en lo posible ser más solidarios, más cooperativos. O sea, hay cuestiones en las cuales no se diferencian nuestras dificultades y nuestras problemáticas, pero sí que son lógicas e incluso lógicas políticas y administrativas que son diferentes, ¿no? Sueldos, también el tema de presentismo, ¿se dan iguales? No, es diferente. Todo lo que tiene que ver con política universitaria se define a nivel nacional, o sea, las universidades nacionales, estamos hablando de las universidades nacionales públicas, las privadas tienen otras problemáticas, otros regímenes que yo desconozco, pero las universidades nacionales públicas se rigen por un sistema de políticas universitarias que, está ahora la Secretaría de Políticas Universitarias, no recuerdo bien el funcionario que está a cargo, el nombre, pero es el que dialoga con el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, que está compuesto por los rectores y rectoras de todas las universidades nacionales del país. Escuchando, y la masiva de nuestra audiencia también escucha estos medios de comunicación, veíamos ahí que no estaban dadas las condiciones de una cuota, por decirlo, anual, mensual, regido para las universidades nacionales gratuitas, y que ahora hay una diferenciación con respecto a eso y no hubo una actualización. ¿Es así eso? Hay un encono y un ataque de este gobierno nacional con todos los sectores que tienen que ver con lógicas de bienestar social. Parece que no quieren que estudiemos. Y en particular con las universidades públicas y con la ciencia en particular, porque no solo con la universidad, sino también con todo el sistema científico nacional, como personificado en el CONICET. Entonces hay una quita de presupuesto brutal desde el 2023 aquí. Y eso tiene que ver no solamente con los salarios, sino también con el presupuesto de funcionamiento de las universidades, todo lo que tiene que ver con el financiamiento de las áreas de investigación, de extensión, y los salarios realmente son salarios de miseria. Para que te des una idea, un docente simple, los cargos en la universidad tienen que ver con la dedicación de horas, son simples, semi-exclusivas y exclusivas, y también con categorías de docentes. Pero la categoría más baja, que es un docente con un cargo simple, auxiliar o JTP, no llega a los 300.000 pesos. O sea, es lo que está cobrando un docente por un alquiler. Si tienen que alquilar, esa persona tiene que elegir. Bueno, los alquileres están más caros. Más caros, sí. Entonces, lo que obliga, si me permiten, Sí, por supuesto. Una encuesta, un trabajo de encuesta, una consulta federal que hizo el FAB, que es la Federación Argentina de Asociaciones de Base de la CONADU. Yo pertenezco a un gremio de la Universidad Nacional Nordeste, que es CODIUNE, que a su vez pertenece a la Federación de Asociaciones de Gremios de Base de la CONADU. Así que la CONADU es la federación de gremios, dos federaciones, la CONADU y la CONADU histórica. Bueno, yo pertenezco a esta, y la semana pasada hizo una consulta federal a los docentes y quiero leerles algunos datos. Sí. Previo contarles la buena noticia por ahora de que hay media sanción en Cámara de Diputados reciente, de ahora hace un par de horas, de la actualización del presupuesto universitario. Ya eso se logró el año pasado y fue vetado por el gobierno, por el Ejecutivo. Fue vetado junto con la actualización de las jubilaciones, y luego el veto no pudo ser refutado por los 2 tercios necesarios para que el veto quede presidencial, quede sin efecto. Entonces ahora se espera la otra media sanción de este presupuesto, que no solamente, para que
tengamos claro que no solamente los sueldos de los docentes, sino tiene que ver con el mantenimiento también. Sí, no solamente de la universidad, sino también hospitales universitarios, colegios preuniversitarios, hay toda una estructura, laboratorios, que tiene que ver con el funcionamiento de la universidad, que es parte de la vida social de nuestro país, con unos derechos adquiridos durante años que por ahí no se dimensionan en importancia. Bien. De esta consulta realizada por el FAP la semana pasada, Sí. datos concretos que responden los docentes. De actividades sociales, ¿sí? La docencia universitaria, docentes universitarios de todo el país. Sí. Un 93% disminuyó sus gastos recreativos. 79% redujo la compra de vestimenta. 70% restringió equipamiento y reparación de sus viviendas. 64% bajó los gastos en actividades culturales. Respecto a la vida académica, los docentes y las docentes de todo el país, universitarios, un 58% limitó intervenciones o participación en congresos, un 42% en formación académica de posgrado similares, un 28% en tareas de investigación, un 25% en compra de materiales didácticos y un 15% en tareas de extensión universitaria. Respecto a la vida cotidiana del sector docente universitario del país, el 40% redujo o limitó gastos en alimentación, el 22% redujo en gastos de salud. Respecto al trabajo, el 66% tuvo que buscar más trabajo, o sea, el pluriempleo. El 29% más horas de clase, o sea, si tenían un cargo, tratar de tener más cargos dentro de la universidad. El 21% en otras actividades y el 15,5% en ambas cosas. Respecto al deterioro salarial, el 48% está endeudado con tarjeta de crédito, el 92% cambió hábitos de consumo. ¿Cómo se siente la docencia? Angustiada, cansada, preocupada. Mucho desgaste, un estrés, porque al estar jugando también con ciertas circunstancias de salud, de exceso de trabajo, de abandono familiar, también recurrir a el exceso de no presencialidad, porque también donde vemos y demostramos lo que hacemos, lo que estudiamos en esos congresos masivos. Profesor, muchas gracias por toda esta información y le llamamos a la reflexión a nuestros oyentes. Sí, una última sentí pensar, compartir con ustedes respecto a la importancia de que las manifestaciones de resistencia, de rebeldía frente a estos atropellos que no tienen que ver o no tienen solamente que ver con un tipo de color político del gobierno, sean intersectoriales, haya una solidaridad entre los distintos sectores, la docencia universitaria, que se solidarice con lo que está pasando en la docencia chaqueña en este momento y viceversa. En la manifestación que compartimos el lunes pasado, con mucho agrado vimos la presencia de gremios de salud pública. O sea, es muy importante pensarnos como clase trabajadora. El docente es un trabajador igual que es un trabajador el empleado de salud pública. Empatizarnos y acompañarnos en lo colectivo. Y comprometerse con un tipo de convivencia que requiere de la solidaridad de los distintos sectores. Por eso hablamos de la intersectorialidad o de la multisectorial en cuanto a la organización para poder hacer frente a estas quitas de derechos. Y también invitamos desde este espacio a la comunidad toda de los alrededores, en nuestro caso acá en la calle Echeverría, Mendoza, pueden acompañarnos el viernes a las 19 horas para que esto se revierta de una vez y dignifiquen el trabajo. Somos trabajadores. Muchas gracias, profesor. Gracias. Continuamos en Stream La World, escuchando las voces de los docentes e invitando a la comunidad a sumarse.